Queridos hermanos, celebramos esta misa de los grupos de oración precisamente en el aniversario, un nuevo aniversario del nacimiento del Padre Pío, 101 años. Y son motivo estas misas también para reflexionar acerca de la enseñanza. Dios nos muestra, Cristo nos muestra algunos de sus infinitos aspectos en la vida de los santos. Reflexionar acerca de las enseñanzas que tiene que dejar para nosotros en Cristo la vida del Padre Pío. Conocemos cuáles son lo que se puede llamar sus carismas, es decir, aspectos destacados de su vida, esa unión con Cristo crucificado en la pasión que vive en su alma y en su cuerpo, esa caridad que se manifiesta en su ayuda hacia aquellos que sufren, hacia los enfermos. Pero creo que si hay un carisma que puede señalarse de una manera particular, es esa compasión que va a la enfermedad del alma, que es el pecado. El Padre Pío es uno de los grandes apóstoles del confesionario, de aquellos que durante años y durante horas y horas, muchas horas por día, crucificaron su cuerpo en un confesionario, como el santo cura de Ars, como aquel otro santo capuchino, Leopoldo Mandich, apóstoles del confesionario. Pensemos un poco lo que esto significa. En nuestro tiempo se puede decir, y en nuestras iglesias es uno de los sacramentos que de alguna manera se encuentran en crisis, no porque hayan perdido el valor que Dios le dio, ciertamente que no. Dios lo instituyó para todos los tiempos y para todos los hombres, sino que a veces los cristianos hemos perdido el sentido de este sacramento, hemos abandonado este sacramento. Lo dice con mucha insistencia el Santo Padre, cuando habla de restaurar el sacramento de la confesión o de la reconciliación, restaurarlo en la vida cristiana. Cuando el Santo Padre nos dice a los sacerdotes que tenemos que dedicar tiempo al confesionario, cosa que es cierto que muchas veces no lo hacemos. A veces es el problema con el cual se encuentran muchos cristianos, no sé dónde confesar. Voy a una iglesia, no encuentro sacerdotes, no hay turnos de confesión, no se atienden los confesionarios. Pero cuando el Papa baja el Viernes Santo y se sienta en un confesionario en la iglesia de San Pedro, ciertamente no lo hace como un payaso para que le saquen fotos y para salir en los diarios. El Papa está muy por encima de eso y no necesita hacer esas cosas para llamar la atención. No, lo hace como un signo, como un ejemplo, como para decirnos a los sacerdotes, tienen que atender el confesionario, y como para decir a los cristianos, la reconciliación con Dios pasa por este sacramento. Se ha perdido el sentido de este sacramento. Una de las cosas significativas que uno nota, y lo nota con preocupación en muchas iglesias, es que en las misas, y a veces misas llenas de gente, largas colas de gente que se acerca a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo. Pero las colas en el confesionario no son tan largas, aumentan las colas delante de la Eucaristía, pero disminuyen las colas en el confesionario. ¿Con qué conciencia nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo? ¿Se acercan todos con el alma limpia para recibir el cuerpo de Cristo? Una pérdida del sentido de la confesión, una pérdida del sentido de este sacramento. Lo que uno encuentra, por otras partes, hablando con la gente y escuchando a veces lo que la gente dice y lo que la gente comenta también, ¿no es cierto? No solamente un apartarse de la confesión, sino una pérdida del sentido de que la confesión tiene que ser bien hecha. ¿Cuántos son los cristianos y católicos, y que se dicen a lo mejor muy católicos, y que van a la confesión trampeando, cosas que se callan, y a veces cosas muy graves, divorciados vueltos a casar, concubinos, gente que trampea de fea manera en el tema del control de la natalidad, gente que se confiesa de haber faltado en sus devociones privadas, pero no se confiesa de ser sucio o torcido en sus negocios o en su vida pública. Esa escisión que uno encuentra en la vida de tantos que se dicen católicos, yo soy muy católico, pero, yo soy muy católico, pero divorcista, yo soy muy católico, pero
Y esa decisión uno la encuentra también en este sacramento. Y trampear en el sacramento de la confesión no sirve para nada, porque podemos engañar al sacerdote, a menos que el sacerdote tuviera ese particular carisma del Padre Pío, esa particular sensibilidad espiritual que le permitía conocer y penetrar en las conciencias, y por la cual él, aquel que venía a confesarse como para utilizarlo a él como una curiosidad, o se acercaba él solo por curiosidad, o se acercaba trampeando en el sacramento, se acercaba mintiendo, lo echaba y lo trataba incluso de mala manera, por un acto de caridad, sabiendo que ese hombre después, en la mayor parte de los casos, volvían verdaderamente arrepentidos. Pero a menos que el sacerdote tenga ese particular carisma, esa gracia de Dios, que es el conocimiento de conciencia, que la tenía el Padre Pío, que la tenía Don Bosco, por ejemplo, sí, es fácil engañarlo, pero no se puede engañar a Dios. ¿Y por qué esta pérdida en nuestro tiempo del sentido de este sacramento de la confesión, de este sacramento de la reconciliación? En primer lugar, es cierto, porque a todos nos cuesta, porque de los sacramentos es el que más nos cuesta. A todos nos cuesta confesarnos, sentimos la vergüenza en el momento de la confesión. Qué cosa curiosa, ¿no es cierto? Yo se lo digo a los chicos en el catecismo. Digo, cuando nosotros pecamos, ¿Dios nos ve? Sí, Dios me ve cuando yo peco. Dios conoce incluso mis pecados interiores, aquellos pecados, qué sé yo, un mal pensamiento, un odio, un rencor, aquello, una envidia, aquello que está guardado en lo íntimo del alma y que uno lo esconde, a lo mejor detrás de una sonrisa. Dios lo conoce. Cuando peco estoy en presencia de Dios. Dios me ve. Y en ese momento no tengo vergüenza. El diablo me roba la vergüenza en ese momento. Y después le pregunto a los chicos, ¿y qué hace el diablo con la vergüenza? ¿Se la guarda? No. No le sirve la vergüenza al diablo. El diablo es sinvergüenza. No se la guarda, me la devuelve. ¿Y cuándo devuelve la vergüenza? Devuelve la vergüenza cuando nos vamos a confesar. Para que no nos confesemos, para que escondamos las cosas, para que las envolvamos de tal manera que no se noten, para que hagamos una mala confusión. El diablo mudo, el diablo de la vergüenza. Trabaja sobre la vergüenza, inflando la vergüenza de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que no nos acerquemos al tribunal de la misericordia. Por eso a lo mejor se pierde el sentido de la confesión, porque lo vemos como un sacramento en el cual prima el temor, prima la vergüenza, en lugar de mirarlo como un sacramento de misericordia. Es el sacramento donde el amor infinito de Dios nos perdona. Es el sacramento en el cual nos ponemos de rodillas debajo de la cruz y la sangre de Cristo cae sobre nuestras almas, limpiando toda mancha de pecado. Es el sacramento donde escuchamos aquellas palabras tan maravillosas del Evangelio que Jesús dirige a los pecadores. Yo no te condeno, vete y no peques más. O las palabras que dirige a Saqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Son las palabras que Jesús dirige al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así tendríamos que ver a ese sacramento de misericordia. Jesús no nos lo echa en cara cuando nosotros humildemente nos reconocemos pecadores. Y ese es el punto de partida de la vida cristiana. Aquel que dice que no tiene pecado miente, dice San Juan. ¿Cuántas veces incluso uno encuentra a la gente que se acerca al confesionario para contarle al cura qué bueno que soy, y todas las cosas que hago y todo lo que ayudo y todo, a confesarse de las virtudes en lugar de confesarse de los pecados? La primera actitud del cristiano es reconocerse pecador. Y cuando uno humildemente se reconoce pecador, se encuentra con la misericordia de Dios. Jesús no nos lo echa en cara. Y si lo echa en cara, lo hace con esa caridad inmensa, con esa delicadeza inmensa con la cual después de la resurrección le dice a San Pedro, a Pedro que lo había traicionado, que lo había negado, que había jurado que no lo conocía: Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres, Pedro? Y Pedro le dice: sí, Señor. Apacienta mis corderos. Y 3 veces se lo preguntó Jesús. Y dice, en la tercera vez que Jesús se lo pregunta, dice, se entristeció Pedro de ver que Jesús por 3 veces se lo pregunta. Porque 3 veces había negado a Cristo. Cristo 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Me quieres? Y le vuelve a cargar sobre sus espaldas el fardo de aquella misión, de aquella responsabilidad de ser cabeza de la iglesia y representante de Cristo en la tierra.
Con las mismas palabras con las cuales le recuerda al preguntarle 3 veces su pecado, le dice que lo está perdonando y le da oportunidad de hacer un acto de amor y lo confirma en la misión que le había encomendado a pesar de ese primer tropiezo, de ese fracaso, de esa traición. Es un sacramento de misericordia y así tendríamos que mirarlo, así tendríamos que mirarlo. Qué inmensa es la misericordia de Cristo, no tiene límites. Uno escucha a veces decir en gente muy pecadora, mi pecado, yo no tengo perdón de Dios lo que yo he hecho, y eso parecería un acto tremendo de humildad, y no es un acto de humildad, es un acto de soberbia, es decir, mi pecado es más grande que la misericordia de Dios. No hay ningún pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Judas también se arrepintió, Judas se dio cuenta de que había obrado mal. Pero ¿qué le faltó? Le faltó la confianza en la misericordia. En lugar de confiar como Pedro en la misericordia en medio de lágrimas y recibir el perdón, Judas se desesperó y se ahorcó. Si Judas hubiera confiado en la misericordia de Dios hubiera llegado hasta Judas, Cristo lo hubiera perdonado al mínimo gesto de arrepentimiento que hubiera hecho, al mínimo gesto de confianza. Y hoy, en vez de ser el traidor, sería San Judas, a lo mejor San Judas el traidor, pero estaría junto a Pedro con los demás apóstoles, junto a Cristo en el cielo, por la confianza en la misericordia de Dios. Miremos así este sacramento. Pero después hay otra cosa que lleva a esa pérdida del sentido del sacramento en nuestro tiempo, y es la pérdida del sentido del pecado. Ya lo decía aquel gran papa que fue Pío XII en el año 1946. El mayor pecado de este tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II retoma con insistencia estas palabras de Pío XII y nos habla de la pérdida del sentido del pecado. O sea, no se le da al pecado la importancia que tiene. El pecado no aparece como lo que es, como una cosa tremenda, como una ofensa a Dios que es amor, como un desprecio del amor de Dios, como algo que me pone en el peligro de condenación eterna y que abre para muchos las puertas del infierno, como aquello que introduce el mal en el mundo, como aquello que es causa de la condenación de las almas, el rechazo del amor de Dios, el volver inútil para mí la sangre de Cristo que se derrama. Hay una pérdida del sentido del pecado, se toma el pecado y bueno, como una travesura, como un tropezón, como una cosa sin importancia, lo hago, total, después me confieso. Y lo vemos a Dios como un abuelito bueno y un poquito tonto y reblandecido que mira sonriendo las travesuras de los nietos, mirando así los pecados de los hombres. Se pierde la dimensión trágica y tremenda del pecado. ¿Y eso qué significa? Eso es tremendo porque perder el sentido del pecado, como el pecado es una ofensa a Dios, quiere decir que hemos perdido el sentido de Dios. Es decir, que Dios es una cosa que importa poco para nuestro mundo y para nuestro tiempo. Si el pecado no nos aparece como una cosa trágica y tremenda es porque a Dios lo amamos poco. Si me ofende una persona a la que apenas conozco, o si me ofende o me insulta un desconocido, no me duele tanto como si aquella persona que me ofende es un amigo, es un ser querido, es un familiar cercano. Y lo mismo, si yo he tenido una mala acción o he tenido una desatención, una falta de conducta con una persona que apenas la conozco, bueno, sí, me duele, estuve mal, pero no me importa tanto. En cambio, si yo he tenido una falta de atención con una persona a la que quiero mucho y que me quiere mucho, y que yo sé que a lo mejor con esa pequeña desatención yo la he herido profundamente, eso me duele muchísimo. Me duele muchísimo, no es lo mismo olvidarme de saludar y felicitar a un extraño que olvidarme de saludar a mi madre en el día de su cumpleaños. No es lo mismo. No es lo mismo olvidar un aniversario ajeno que olvidar un aniversario de matrimonio. Mientras más queremos a una persona, más profundamente nos duele el haberla ofendido. Uno a veces lee en la vida de los santos que se consideraban grandes pecadores,
y por pecados jamás habían hecho un pecado mortal en su vida, y los pecaditos que habían hecho son pecados que a lo mejor ni siquiera nos acordaríamos nosotros de confesarlo, y sin embargo se consideraban grandes pecadores. Santos como el cura de Ars, que al final de su vida quería retirarse a un convento para hacer penitencia. Santos como San Luis Gonzaga, que había marchado toda su vida heroicamente por el camino de la inocencia. Y a uno le da un poco ganas de decir, pero estos santos se mandaban la parte, un poco, no era para tanto. No, ellos tenían razón, porque ellos amaban mucho a Dios, porque Dios era una inmensa realidad en su vida, porque el amor de Dios era lo que llenaba toda su alma. Entonces cualquier ofensa, por más pequeña que fuera, a ese inmenso amor de Dios, a ese Padre que es todo amor, lo sentían como algo trágico, como algo tremendo, como lo que de veras es. ¿Cuántas son las madres cristianas que serían capaces de decir, como la madre de San Luis de Francia a su hijo: hijo mío, preferiría verte muerto antes que cometer un pecado mortal? Y sin embargo, esa es una madre que amaba rectamente a su hijo, con un amor verdaderamente cristiano, aunque solo sea posible entenderlo bajo la luz de la fe, porque sabía que ningún mal, ni siquiera la muerte, era para su hijo un daño tan grande como un pecado mortal. Entonces prefería la muerte antes que el pecado mortal. Como prefirió la muerte antes que el pecado mortal Santa María Goretti, cuando se negó a entregar su cuerpo a aquel que se lo pedía, porque eso manchaba su alma, y prefirió morir apuñaleada. Esos son los que tenían verdadero sentido del pecado. En nuestro tiempo se ha perdido ese sentido del pecado. Nos parece, como decíamos antes, una travesura, algo sin importancia, y se ha perdido. ¿Por qué? Porque se ha perdido el sentido del amor de Dios. Los santos que han sido grandes confesores, los hombres del confesionario como el Padre Pío, tenían sentido del pecado porque era inmenso su amor a Dios y porque sabían cuál es la trágica realidad del pecado. Y porque veían como sacerdotes toda la historia de la humanidad y la historia de cada alma como una lucha decisiva entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, porque sabían que en el sacramento de la confesión se juega esa lucha, esa alegría que dice Cristo que se siente en el cielo por un pecador arrepentido, por la oveja perdida que uno ha vuelto a encontrar, es la alegría que siente el sacerdote en el confesionario después de una confesión bien hecha. Cuando una persona confiese a lo mejor esas confesiones de toda una vida y de toda una vida de pecado y de pecados tremendos, se levanta del confesionario diciendo: ¿qué pensará ahora el sacerdote de mí? Y sin embargo, el sacerdote, ¿qué es lo que siente después de esa confesión? Desprecio, asco por el pecador, no, todo lo contrario. Uno siente ganas de abrazarlo, uno siente el corazón lleno de alegría, porque sabe que en esa alma se ha producido una lucha que ha terminado con la victoria de Cristo y con la derrota del demonio. Es lo que hizo el cura Brochero cuando inaugura la casa de ejercicios en Córdoba. Al poner la piedra fundamental, la levanta y tira la piedra fundamental y dice: te fregaste, diablo, sonaste, diablo, porque sabe que allí va a ser derrotado muchas veces el diablo en muchas almas. Eso es lo que el sacerdote experimenta en la confesión. Y cuando un santo sacerdote como el Padre Pío tiene la verdadera dimensión de lo que es la realidad de la gracia y del pecado como las dos realidades más importantes que juegan a lo largo de toda la historia, como esa lucha entre la luz y las tinieblas que nos dice San Juan, esa lucha entre las dos banderas que nos pinta San Ignacio, la de Cristo y la de Satanás, esa lucha entre las dos ciudades que nos pinta San Agustín, la del bien y la del mal, la ciudad terrena y la ciudad celeste, la ciudad de Dios, esa lucha que se da en lo interior de cada alma. Eso es lo que se resuelve allí, cuando el hombre humildemente se reconoce pecador, inclina la cabeza y se pone en las manos de la misericordia de Dios. Y a través del sacerdote llega a esa alma la gracia del perdón. Y es, como para terminar esta reflexión, lo que tenemos que tener también en cuenta. Otra de las excusas que aparta a la gente en nuestro tiempo de la confesión es decir: ¿por qué con un sacerdote? ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? El sacerdote, que es un hombre como yo, ¿no puedo arreglarme directamente con Dios, pedirle perdón a Dios directamente? No. En primer lugar, ¿por qué? Por el mandato expreso de Cristo, que le dice a los apóstoles: a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. Cuando vienen aquellos 10 leprosos y la lepra era
la imagen viva del pecado en Israel. Vienen aquellos 10 leprosos, Señor, tú puedes curarnos. ¿Qué les dice Cristo? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y cuando van corriendo a presentarse a los sacerdotes siguiendo la orden de Cristo, entonces se limpia la lepra de su cuerpo y vuelve uno solo para dar gracias a Cristo. Pero Cristo le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Pero por qué yo no puedo arreglarme directamente con Dios? Porque mi pecado no es una cosa privada entre Dios y yo. La mayor parte de los pecados hieren de alguna manera a los demás. Una injusticia, una sacada de cuero, un chisme, una calumnia, una falta de caridad. Pero incluso aquellos pecados secretos, recónditos, aquellos pecados que permanecen o que en lo más escondidos, en lo más interior, en lo más profundo del alma de una persona, no es solo una cosa entre Dios y yo. Porque yo por el bautismo he sido hecho miembro de la iglesia, es decir, miembro del cuerpo místico, misterioso de Cristo. Soy un miembro de Cristo. Entonces mi pecado es una herida en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así como las virtudes de los santos hacen crecer y resplandecer a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hacen aumentar la gracia en el cuerpo misterioso de Cristo que es la iglesia, hacen brillar el resplandor de Cristo en la faz de su iglesia, las virtudes y los actos heroicos de los santos, así también el pecado de los cristianos es una mancha y una herida en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces no es un problema mío individual entre Dios y yo, un problema privado. Todo pecado tiene una dimensión social en esa sociedad de los redimidos que es la iglesia de Cristo. Y por eso el Señor ha querido que la reconciliación con Dios se diera en la iglesia y por medio de la iglesia, en este sacramento de la confesión, en este sacramento de la reconciliación. Pensemos un poco en esto, pidámosle al Señor que nos dé verdadero sentido del pecado, humildad de reconocernos pecadores, conciencia espiritual de la realidad tremenda y misteriosa de la gracia y del pecado, confianza en su misericordia y deseo de rezar y de reparar, como lo pidió la Virgen en Fátima, por nuestros pecados y por los pecados de todos los hombres. Pongamos todo esto en las manos del Señor con nuestra oración. Que en este día, es 25 de mayo, nuestra oración también se dirija al cielo pidiendo por nuestra patria, por esta patria que nos preocupa, por esta patria que parece enferma, disgregada, donde los argentinos no terminamos de encontrarnos entre nosotros, donde hay tantas cosas que nos envenenan, en la familia que se disgrega, la pornografía, la mentira, la oscuridad, la injusticia, la trampa, que envenenan las relaciones en la convivencia entre los hombres, el egoísmo que pone por encima del interés de la patria los intereses de sectores, de clases, de partidos. En esta Argentina en la cual cada vez vivimos con más preocupación, con más angustia por tantas cosas. Que nuestra oración se eleve por la patria. Esta patria nació cristiana, hija de Dios, llevando en su bandera los colores del manto de la Virgen, y esta patria solo encontrará nuevamente su camino cuando se acuerde de que nació cristiana, cuando nos acordemos los argentinos que tenemos que caminar por el camino derecho que nos señalan los mandamientos de Dios, volver a mirar al cielo, amar y respetar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Solo nos volveremos a encontrar los argentinos como hermanos cuando nos acordemos del Padre que tenemos en los cielos, de la Madre que tenemos en los cielos, la Virgen Santísima. Solo si se arregla el alma de la patria, después sí podrán arreglarse tantas otras cosas, la economía, la política, pero primero el alma de la patria. No hay camino hacia el reencuentro en esta Argentina si no pasa también por la reconciliación, por la conversión, que es reconciliación con Dios primero y por amor de Dios con los hermanos también aquí en la tierra. Recemos por esto en este 25 de mayo.